Hola, mi nombre es Gerson Sandoval. Bienvenidos a este centro de química para bachillerato. Sí es importante que ustedes puedan plantear sus preguntas concretas para que nosotros podamos ayudarles más asertivamente. Ok, empezando con la materia, vamos a hacer un breve repaso de todos los contenidos de química a la luz de las pruebas de bachillerato que ustedes tienen disponible en el sitio web. Ok, empezamos entonces. Primeramente que todo, analizamos el temario de bachillerato dado por la Dirección General de Calidad. En este caso, el temario consta de dos partes claras. ¿Ok? Primeramente, la parte de 10º año, que va de los objetivos del 1 al 17, la de 11º año, que va de los objetivos 18 al 26, entonces sí es importante que ustedes puedan chequearlo y puedan ahondar y los diferentes tópicos que nos habla el temario. ¿Okay? Una observación es importante que cuando ustedes puedan leer el ítem, lo lean de la siguiente manera. Primero lean la parte de la pregunta que está marcada con el punto 1, después nos leemos la cuestión de acá, donde está la proposición, después las opciones que nos brindan y por último podemos seleccionar lo que se nos dice. De esta manera ustedes se garantizarán de que puedan tener la respuesta clara y no hacer una doble lectura del ítem. ¿Okay? Iniciamos con el objetivo 1, 2 y 3. El objetivo 1 nos habla del concepto de química, de las ramas de la química, de los usos que se le ha dado a la química. El objetivo 2 tiene que ver con clasificación de la materia, que es la parte de sustancias puras y mezclas. El objetivo 3 tiene que ver con elementos químicos, la clasificación en metales, en no metales y en metaloides. Igualmente la parte de elementos esenciales y oligoelementos. Y es importante que ustedes posteriormente puedan ver cada uno de ellos más detalladamente. Pasemos al análisis de esta primera pregunta tomada de la prueba de bachillerato del 2017. Entonces, en este caso, leemos esta primera parte, después leemos desde el punto 2, después el enunciado como 3 y por último vamos a seleccionar la respuesta correcta. Entonces, dice que en un laboratorio clínico se analiza el siguiente caso. La intervención de los especialistas del laboratorio clínico es un claro ejemplo del área de estudio de la química denominada. Vean entonces que me están preguntando qué rama de la química es la que se asocia el enunciado anterior. Entonces ya yo sé que lo que me están preguntando. Ahora dice, un trabajador de una empresa de almacenamiento de productos químicos sufre una intoxicación. Se investiga si hubo una negligencia de parte de la empresa. Para confirmar la información y determinar el tipo de sustancia en el cuerpo del hombre, el equipo de científicos investiga muestras de cabello, uñas y orina. El laboratorio reporta que su cabello contiene 7.000 miligramos sobre kilogramos de arsénico, lo cual excede los límites permitidos. Al reconocer y cuantificar la sustancia, se le aplica dimercaprol rápidamente al paciente y se logra salvar su vida. Vean que esta parte que está resaltada en amarillo nos dice que el reporte en el cabello contiene 7.000 miligramos sobre kilogramo de arsénico. Con solo eso, inmediatamente yo puedo darle respuesta y simplemente saber que es química analítica. Porque la química analítica nos dice qué sustancia hay y cuánto de la sustancia hay presente en el organismo. Para un tipo para resolver un tipo de ítem de esta clase, debo de reconocer los campos de estudio de las diferentes ramas de la química, como lo es la orgánica, la inorgánica, la analítica, la fisicoquímica, la industrial, la nuclear, la bioquímica, la ambiental y también en algunos momentos la química forense. Esta pregunta número 2, vean que inmediatamente de las siguientes proposiciones, ¿cuáles números identifican las proposiciones correctas? Entonces, dice que la gelatina es una disolución formada por soluto y solvente. El aire puro es un coloide.
El granito es una mezcla heterogénea, pues sus componentes forman conglomerados. El suero fisiológico es una mezcla homogénea, pues sus componentes se distribuyen en una sola fase. Para poder darle respuesta a este ítem, debo de conocer qué es una sustancia pura. Las sustancias puras se dividen en elementos y en compuestos, pero principalmente, y lo que va a distinguir una sustancia pura de una mezcla, es que las sustancias puras tienen una composición definida, mientras que las mezclas van a tener una composición variable. ¿Ok? Vean que en este caso me está diciendo que la gelatina es una disolución. No. La gelatina no es una disolución, va a ser un coloide. ¿El aire puro es un coloide? No, el aire puro es una mezcla de gases, en este caso sería una mezcla homogénea. ¿El granito es una mezcla heterogénea? Sí. El granito tiene diferentes partes donde usted puede observar los componentes que conforman al granito. ¿El suero fisiológico es una mezcla homogénea? ¿Sus componentes se distribuyen en una sola fase? Sí. El suero fisiológico es totalmente homogéneo, tiene una sola fase, tiene una estructura definida, por lo tanto, en este caso, las opciones 3 y 4 serían la respuesta correcta a este ítem. Muy bien. Veamos entonces el siguiente ítem. Nos dice: considere las proposiciones y cuáles de ellas son verdaderas. El mercurio es un elemento no metálico, el germanio es un elemento metaloide, el carbono es un no metal, el fósforo es un metal y el sodio es un no metal. Es muy importante que ustedes, muchachos, se sepan el nombre y símbolo de los elementos químicos, principalmente los representativos y algunos de transición. Sí es importante que tengan en consideración cómo se dividen en metales, en no metales, en metaloides, y además de eso saber cuáles son las características asociadas a cada uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo decir que un metal tiene brillo, mientras que el no metal va a ser opaco o bien no tiene. Mientras que el metaloide, las características del metaloide van a ser aquellas intermedias entre los metales y los no metales. Si el metal es un excelente conductor, el no metal es un mal conductor, mientras que el metaloide será un semiconductor. ¿Ok? Entonces, en este caso de acá, es importante conocer uno de los instrumentos que nos va a dar en bachillerato, que es la tabla periódica. Ojo, estos que están en verde son los metaloides: el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. ¿Ok? Estos de acá serán los metaloides. Siempre a lo que es la derecha de los metaloides están los no metales, incluyendo la familia de los gases nobles. ¿Ok? Importante, el hidrógeno es un no metal. ¿Ok? El resto de elementos, que va a ser la mayoría, van a ser metales. Entonces, conociendo esto y sabiendo la estructura de la tabla periódica en metales, no metales y metaloides, ahora sí vamos a darle respuesta al ítem. Dice que el mercurio es un elemento no metálico. Falso. El germanio es un metaloide. Correcto. El carbono es un no metal. Correcto. El fósforo es un metal. Falso. Y el sodio es un no metal. Falso. Entonces, la opción correcta sería la 2 y la 3. ¿Ok? Para los objetivos 4 y 5 son objetivos teórico-prácticos. En el objetivo 4 nos va a brindar la idea de lo que es toda la parte de atomicidad y los cálculos asociados al número atómico, pero también al número másico. ¿Ok? El objetivo 5 nos va a hablar de los diferentes modelos atómicos, que obviamente es la evolución histórica del concepto de átomo hasta nuestros tiempos. Y es principalmente, esto es muy teórico y ustedes tienen que saber el aporte de los diferentes personajes a los modelos atómicos. ¿Ok? Vean esta parte que está acá. La tabla periódica nos va a brindar esta información. Nos brinda un número arriba, que le vamos a denominar número atómico y lo vamos a representar con la letra Z. Mientras que hay un número aquí abajito que generalmente tiene decimales o bien puede estar redondeado, que es la masa atómica, y lo vamos a representar con la letra A mayúscula.
¿Qué tengo que tener claro con esto? Que Z representa, muy importante, cuántos protones tiene el elemento, pero también representa cuántos electrones tiene siempre y cuando el elemento esté en estado neutro. Entonces, la masa atómica, que es la suma de los protones y los neutrones, entonces en este caso me va a servir para calcular los neutrones, que simplemente sería A menos Z, o sea, el número de abajo menos el de arriba, ¿ok? Pero, muy importante, tienen que redondear la masa atómica porque no podemos decir 2.5 neutrones, tiene que ser en números enteros. Ok, aquí esto, Z está arriba y A está abajo del símbolo. Sí es importante recordar lo siguiente, puede ser que nos muevan la ubicación de A y Z. Para reconocer A y Z, A siempre será mayor que Z, entonces no hay pérdida alguna. Entonces inmediatamente donde ustedes vean los diferentes números, siempre A será mayor que Z. Entonces para este ejemplo, por decirle así, para el hierro, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto es su masa atómica? Podemos ponerlo redondeado de un solo y entonces yo puedo decir 56. Z vale 26. ¿Cuántos protones tiene? 26. ¿Cuántos electrones tiene? Como es un átomo neutro, también va a tener 26. Pero ¿cuántos neutrones tiene? Simplemente restamos A menos Z, que en ese caso nos daría 30 neutrones. Sí tenemos que tener cuidado cuando es un ion. Recuerden que los iones ganan o pierden electrones. Entonces, en el ion tendríamos los cationes y tendríamos los aniones. Entonces, los cationes son signo positivo y los aniones van a ser negativos. ¿Por qué positivo? Porque pierden, muy importante, electrones. Y es negativo porque ganan electrones. Entonces, cuando yo tengo un ion, yo puedo poner ahora aquí más 3. Sí es importante decirle que ya no va a tener 26 electrones. La carga más 3 me está indicando que está perdiendo 3 electrones. Entonces ya no tiene 26, sino que va a tener 23 electrones. Igualmente, si la carga fuera negativa, tendrían ustedes que sumarle la cantidad de electrones que indica la carga. Muy bien, conociendo esto, ahora sí vamos inmediatamente a ver el ítem 8 de lo que es la prueba del 2017. Analice la información de la siguiente tabla. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta correctamente la tabla anterior? Entonces, me están diciendo que tengo un elemento X que tiene una carga de más 3, 45 y 21. Ok, vean inmediatamente 45 y 21, yo tengo que saber quién es A y quién es Z. Y como les dije anteriormente, A siempre será mayor que Z, entonces el 45 es A y Z es el 21. Entonces, yo ya puedo determinar cuál es el elemento 21. Recuerden que Z es característico de cada elemento químico. Entonces, el elemento 21 es el escandio, que es SC. Entonces, yo ya sé que este es SC. ¿Ok? Pero ahora me dice que A es 45 y que Z es 21. Entonces, simplemente 45 y 21. ¿Ok? Entonces, A es 45 y Z es 21. ¿Cuántos protones tiene? Claro, en este caso, Z representa la cantidad de protones, entonces hay 21. ¿Ok? ¿Cuántos neutrones tiene? Recuerden que los neutrones es A menos Z. 45 menos 21, esto me va a dar 24. Y en este caso, la cantidad de electrones, ojo, vean que hay una carga y esa carga es de más 3. ¿Qué me indica la carga? Que pierde 3 electrones. Entonces, 21 menos 3 me da 18. Y en este caso, aquí se nos corrió el cuadrito, la opción correcta es la A. 45, 21, 21, 24 y 18.
¿Ok? Entonces, importante, sepan que el número másico representa los protones y los electrones, el número atómico, el número másico es la suma de los protones y los neutrones. Y la carga afecta solamente a los electrones. ¿Ok? Analicemos este otro ítem, el ítem 10. Pero de la prueba del 2016. Nos brindan una serie de representaciones. Dice, observe las representaciones y dice, en relación con las especies químicas se puede afirmar que. Entonces, aquí inmediatamente vemos al nitrógeno 14,7, el fósforo -3, el nitrógeno +3 y el fósforo +3. ¿Ok? Tengo que determinar quién es A y quién es Z. Entonces, 14 y 7. Entonces, la parte de arriba me está diciendo que es la masa atómica y el 7 me está diciendo que es Z. Entonces, analizo el elemento. El primero es un elemento neutro. Tiene 7 protones, tiene 7 electrones y la masa es 14. ¿Ok? El segundo es un anión, principalmente porque tiene carga negativa. El tercero es un catión, porque tiene carga positiva, y el cuarto también va a ser un catión. Pero muy importante, aquí tenemos que ver un concepto que se llama el concepto de isótopo. Los isótopos tienen que tener claro que los isótopos tienen igual cantidad de protones, o sea, igual número atómico, pero diferente cantidad de neutrones. Eso hace que tenga diferente masa atómica. En este caso, ¿cómo sé yo que me están dando un isótopo? Ustedes tienen un patrón de referencia, que es la tabla periódica. Si la masa del elemento que les dan es diferente a la masa que está en la tabla periódica, inmediatamente ustedes saben que eso es un isótopo. ¿Ok? Conociendo esto, entonces ahora sí, dice que 2 es un anión y es isótopo de 4, que es un catión. Ok, vean acá, inmediatamente yo puedo decir, ok, tiene masas diferentes, 31 y 30. Pero además de eso, vean que tiene igual número atómico, que es 15 y 15. Entonces cumple con el requisito del isótopo. En este caso, el 2 y el 4 serían isótopos entre sí, nada más que 2 es un anión y el 4 es un catión. Tienen igual número atómico, pero diferente masa atómica. Entonces la opción correcta para este ítem es la A. Ni siquiera había que correr mucho porque ya nos da la parte de la opción ahí. Muy bien. Vamos a centrarnos un poquito a un repaso de modelos atómicos. Los modelos atómicos es el concepto de átomo que tenemos actual hasta el día de hoy. En este caso de acá, podemos decir o podemos iniciar primeramente por el modelo griego. Recordemos a Demócrito, que en ese caso, y a Leucipo, que nos dice que la materia está compuesta por átomos que son partículas indivisibles, indestructibles y eternas. ¿Ok? Posteriormente, Dalton retoma ese concepto y nos dice igualmente que la materia está compuesta por átomos, pero además de eso, liga ese concepto a la parte de elementos y compuestos, proponiendo también la ley de las proporciones definidas. En este caso, posteriormente, Thomson descubre el electrón. Entonces dice, no señores, el átomo no es indivisible, sino tiene partes. Y entre esas partes está el electrón y entonces propone el famoso modelo del pudín con pasas. ¿Ok? Posteriormente entra en escena Rutherford y nos dice el átomo, a través de su experimento, la lámina de oro, nos dice que el átomo tiene una zona central donde se concentra la parte positiva, la cual se llama núcleo, y que los electrones están circundando alrededor de ella como planetas que serían en las órbitas. Entonces, inmediatamente con Rutherford se propone la existencia del núcleo atómico, pero entra en escena Niels Bohr, y Bohr nos dice que los electrones están en niveles de energía.
Entonces, y que además de eso, los electrones pueden saltar de un nivel a otro nivel siempre y cuando ganen energía, y esa energía es igual a un fotón. Posteriormente, entra el modelo mecánico cuántico, que es este que está aquí, el modelo mecánico cuántico. ¿Qué es el aporte de tres personajes? Está Erwin Schrödinger, está Heisenberg y también está de Broglie. ¿Ok? Muy importante el aporte de cada uno de estos personajes. ¿Ok? De Broglie nos propone el comportamiento dual del electrón. El electrón se comporta como onda, pero también se comporta como partícula. Heisenberg propone el principio de incertidumbre, que dice que no podemos determinar la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo. Y Schrödinger nos da una ecuación matemática para poder encontrar la probabilidad de encontrar al electrón. Entonces, con este bagaje de los diferentes modelos atómicos, procedemos a analizar la siguiente pregunta. Entonces nos dice, lea la siguiente descripción de un modelo atómico. El núcleo es una región pequeña. Dice, ¿cuál opción contiene el nombre del científico que realice el aporte anterior? Muy importante eso. Entonces, el núcleo es una región pequeña ubicada en el centro del átomo que posee la carga positiva. En la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa y el núcleo posee casi la totalidad del átomo. Inmediatamente, la palabra clave es esta, núcleo. ¿Quién descubre el núcleo? Rutherford. Entonces, la opción C. Aquí tenemos que tener claro lo que es los diferentes modelos y les sugiero que ustedes puedan hacer una línea de tiempo con las características de los modelos para que lo tengan claritito. ¿Ok? Vamos a esta pregunta 12 del 2016. Nos dice, lee algunos aportes que contribuyeron a explicar el modelo actual del átomo. Los aportes descritos, planteados en el orden 1, 2 y 3 por los científicos conocidos como, dice, considera el átomo como una esfera sólida muy densa en la cual se incrustan los electrones. Inmediatamente usted me dice Thomson. ¿Ok? Concluyó que el átomo consta de una parte central llamada núcleo. Claro, este es Rutherford. ¿Ok? Y nos señala los electrones se ubican en niveles de energía definidos. Inmediatamente esto es Bohr. Entonces la opción correcta sería la B. Vean que el conocimiento de los modelos, simplemente ya esto es una pregunta bastante sencilla de darle respuesta. Muy bien, para el objetivo 6 y 7 nos habla de números cuánticos, nos habla de configuraciones, nos habla de estructura de la tabla periódica, de desarrollo histórico, entre otras cosas que debemos de manejar ahí. Entonces, primeramente que todo, debemos de analizar la tabla periódica. Recordémonos entonces que la tabla periódica tiene periodos. ¿Ok? Los periodos va del 1 al 7 y también se repite abajo 6 y 7. Tenemos también grupos, que tenemos el grupo A y el grupo B. Entonces, vean que acá, en esta parte de aquí, voy a agrandarlos un poquito, tendríamos entonces, este es del grupo A, lo ven acá, ¿ok? Saltamos después de esto al 3A, aquí sería el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y por último el 8A, ¿ok? Ahora tenemos el grupo B, que son la parte central y los de abajo, estos no tienen grupo. Muy bien. ¿Ok? Ahora, a partir de eso tenemos que ubicar los diferentes bloques. En este caso, podemos decir que estas dos columnas de aquí son representativos. Estas 6 columnas de acá también son representativas. Todos los elementos del centro son los elementos de transición. Y los dos de abajo serían las tierras raras, o bien denominadas transición interna. ¿Ok?
¿Ok? ¿Ok? Una vez que tengo esto claro, yo puedo ya sacar diferentes cosas de acá. Por ejemplo, los periodos en números cuánticos nos representa a n, que es el nivel. Entonces, yo ya sé si ubico, por ejemplo, al carbono que está por acá, puedo decir que está en el nivel 2, ¿ok? Ahora, muy también podemos decir que estas dos columnas pertenecen al subnivel S, que estas 6 columnas que están aquí, que son representativos, pertenecen al subnivel P, que las del centro pertenecen al subnivel D y las dos de abajo, las de tierras raras, pertenecen al subnivel F. Eso pensando en la parte de números cuánticos. Una vez que yo tengo clara esta estructura, vamos entonces a proceder a la pregunta. Nos dice, ¿cuál opción contiene las estructuras electrónicas de un átomo de boro y uno de cromo respectivamente? Ojo, muy importante. En configuraciones electrónicas tienen que aprender a manejar la pirámide de Aufbau. La pirámide de Aufbau nos brinda el cómo construir las configuraciones electrónicas. Entonces, veamos un momentito esta imagen que está acá, que nos brinda el cómo está ubicada, de acuerdo para configuraciones electrónicas, la tabla periódica. Entonces, como les señalé anteriormente, aquí está el subnivel S, aquí está el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Si yo quiero hacer, por ejemplo, la configuración electrónica para el cloro, que está aquí señalado en este círculo, entonces el cloro es 17, tengo que iniciar desde 1S y terminar en 3P. Entonces inicio, vamos a hacerla, sería 1S2, porque S son dos columnas. Después de 1S2 sigue 2S, 2S2, vean que estoy siguiendo esta estructura que está acá. Ok, ya voy por aquí. Ahora vamos a 2P, como P está lleno, entonces 2P6, ya tengo P. Ahora voy por 3S, 3S2, muy bien, y ahora llego hasta 3P. Cuando llego a 3P me detengo y contabilizo la columna en que se encuentra el cloro. En este caso sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería 3P5. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, debemos de sumar la cantidad de electrones. 2, 4, 10, 12 y 5. Inmediatamente me da 17. Ese número 17 es el número atómico del cloro, ¿ok? Sí es importante considerar que esta configuración se le llama basal. Ahora yo puedo hacer la configuración de tronco electrónico para lo que es el cloro también. La configuración de tronco electrónico considero el gas noble anterior al elemento. O sea, si el cloro está en el nivel 3, uso el gas noble del nivel 2, en este caso el neón. Entonces coloco neón 10 y simplemente me estoy ahorrando estos 10 acá y coloco esto que se le llama tronco electrónico, por eso sería 3S2, 3P5. ¿Ok? Entonces la configuración electrónica de paratronco sería 3S2, 3P5. Importante notar que estos dos, por decirlo así, valores que me están dando aquí, el 2 y el 5, la suma de ellos me brinda la cantidad de electrones de valencia para el cloro. En este caso, tiene 7 electrones de valencia. ¿Ok? Ahora, para resaltar lo siguiente, también que debemos de conocer que en las configuraciones electrónicas existe algo que se llama anomalías. Las anomalías, en este caso, son excepciones a la regla. ¿Ok? ¿Cuáles son las excepciones a la regla? Muy importante. En este caso, contamos 1, 2, 3, 4. Todos los elementos que están en este bloque, todos los elementos que están aquí, que es el cromo, el molibdeno y todos los elementos que están en el 1B,
que sería el cobre, la plata, el oro, entonces estos tienen anomalía. ¿En qué consiste la anomalía de ellos? En que le voy a quitar un electrón a S y se lo voy a dar a D para semillenarlo. Entonces la anomalía sería S1D5. Mientras que la anomalía del cobre hacia abajo de él sería en este caso NS1ND10. Entonces esto es importante manejarlo. Solamente esos elementos tienen anomalía. Veámoslo un momentito por acá. Entonces, los que tienen anomalía es el cromo, el molibdeno, el wolframio y el ciborgio. Mientras esta anomalía sería NS1ND5. Y la anomalía del cobre, de la plata, del oro y del roentgenio sería NS1ND10. ¿Ok? Sí es importante tener en consideración eso. Ahora sí, veamos la pregunta otra vez. Dice, ¿cuáles son las configuraciones electrónicas del boro y el cromo? Recordémonos que el boro es B y que el cromo es R. Entonces, el boro está acá. Entonces sería, para el boro, sería 1S2, 2S2, 2P1. En este caso, la opción B nos brinda esa opción. Y el cromo, recordémonos que el cromo, como les había dicho acá, el cromo es una anomalía. Y la anomalía del cromo es S1D5. Y vean que en este caso, 4S1, 3D5. Entonces la opción correcta sería la B. Muy bien. Ahora aquí viene esta otra pregunta que dice, analice las configuraciones y cuántos electrones de valencia poseen los elementos representados anteriormente. Recordémonos que los electrones de valencia en el tronco electrónico pertenecen a S y a P. O sea, simplemente sumar. Entonces yo puedo decir que el neón, en este caso, tiene 4 electrones de valencia. Perdón, el elemento representado aquí, 4 electrones. Aquí yo tengo 2 y 4, 6 electrones de valencia. Y 2 y 5, en este caso 7 electrones de valencia. ¿Ok? Entonces la opción correcta que complementa el enunciado sería la B. 4, 6 y 7. Ok, una manera sencilla de ver los electrones de valencia es por familias. ¿Ok? La familia 1A, vamos a borrar un momentito para que ustedes tengan una mayor perspectiva. Lo que está aquí. Ok, lo puedan ver ahí. Entonces, la familia de los alcalinos tiene un electrón de valencia. Los alcalinoterrios tienen 2 electrones de valencia. Los terrios tienen 3 electrones de valencia. Los carbonoides, 4 electrones. Los nitrogenoides, 5 electrones. Los calcógenos, 6 electrones de valencia, los halógenos, 7 electrones de valencia, y los gases nobles tienen 8 electrones de valencia, excepto el helio, que tiene 2 electrones de valencia. Entonces, si aquí es 1A, entonces ustedes cuentan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Vean entonces que el grupo nos brinda también la cantidad de electrones de valencia para esos elementos. Muy bien. Veamos esta pregunta, la 20. Nos habla un poquito, dice, lea la siguiente información relacionada con algunas propiedades periódicas de los elementos X y Y. En relación con la información dada, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Entonces, vamos a ver las afirmaciones. Nos dice que el radio para X... El radio atómico es 0,99 angstrom, la afinidad electrónica 3,61 electrovoltios y la electronegatividad es de 3. Para Y, el radio es 0,66, la afinidad electrónica 1,47 y la electronegatividad 3,5. Ok,
Para poder darle respuesta a esto debemos de conocer nosotros las diferentes propiedades periódicas. Las propiedades periódicas, recuerde en este sentido, son el radio atómico, el radio iónico, la afinidad electrónica, lo que es la energía de ionización y también la electronegatividad. Necesito saber qué significa cada una de ellas. El radio atómico tiene que ver con el tamaño. La afinidad electrónica tiene que ver con el ganar electrones para un elemento químico. La energía de ionización tiene que ver con arrancar electrones de valencia para formar obviamente cationes. Y la electronegatividad tiene que ver con el compartir o la capacidad que tiene un elemento para compartir sus electrones de valencia y formar entonces el enlace químico. ¿Ok? Entonces me dice, analizando esto, recordémonos que entre más grande en este sentido, podemos hablar que entre más grande sea el radio atómico, es más fácil arrancar un electrón. Entre más grande sea la afinidad electrónica, es más fácil también ganar electrón. Entonces tendríamos que ver acá. Dice que ambos elementos presentan gran tendencia a perder electrones. ¿Ok? Entonces no, esto no es falso porque tengo una electronegatividad de 3,61, perdón, una afinidad electrónica. ¿Ok? La afinidad electrónica es la capacidad de ganar electrones. Entre mayor sea la afinidad, más fácil es ganar un electrón. Entonces X va a tender a ganar electrones que Y. ¿Ok? Ahora, el elemento X presenta una mayor carga nuclear, por ello su radio atómico es mayor. No necesariamente. Dice que en la C, el elemento X desprende mayor energía cuando gana en estado gaseoso un electrón. Ahí sí, principalmente por la energía de afinidad electrónica. Entonces, la respuesta correcta para este ítem es la C. Muy bien. Para los objetivos 8, 9, 10, 11 y 12, es un macro tema, nada más que está subdividido. Y nos habla de los diferentes tipos de enlaces químicos. En 10º año se ven 3 tipos: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico, para reconocerlo, muchachos, es importante que ustedes puedan ver metal más no metal. Entonces, cuando yo tengo un metal más un no metal, por ejemplo, yo les digo sodio más cloro, inmediatamente usted me dice, esto es iónico. ¿Ok? El enlace covalente es no metal más no metal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, H, hidrógeno más cloro, entonces usted me dice, esto es covalente, porque el hidrógeno y el cloro son no metales. Y el enlace metálico sería metal más metal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se mantienen unidos los átomos en un alambre de cobre o en una cuchara? Entonces, eso se explica a través del enlace metálico como tal. Otra característica de los enlaces es que el enlace iónico, la diferencia de electronegatividad va a ser mayor a 1,7. Mientras que el enlace covalente, cuando es no polar, de 0 a 0,5 y polar de 0,5 a 1,7. El metal simplemente no tiene las diferencias de electronegatividad. Entonces ya podemos ver las diferentes características de los enlaces simplemente viendo la naturaleza de los mismos. ¿Ok? Entonces analicemos la siguiente pregunta. Dice, considere las fórmulas de los siguientes compuestos. Por ejemplo, y nos dice, analice las siguientes afirmaciones respecto a los tipos de enlace. Vean lo que me están preguntando. Me están diciendo los tipos de enlace presentes en cada uno de los compuestos. Ok, analicemos la número 1, fósforo e hidrógeno. No metal más no metal. Entonces, eso es covalente. Estroncio y oxígeno, metal más no metal. Esto es iónico. Ok, carbono y cloro. ¿Qué sería en este caso? Vamos a ver acá. 2 no metales, entonces esto es covalente. ¿Ok? Y el carbono y el azufre, en este caso también va a ser covalente.
¿Ok? Entonces, veamos ahora sí las afirmaciones. ¿Uno de estos compuestos tiene enlace iónico? Sí. Hay un enlace iónico. Solo 2 de estos compuestos presentan enlace covalente. Falso. Hay 3 enlaces covalentes. 1 y 2 tienen enlace iónico. Dice no, el 1 no. Entonces esto es falso. 1, 3 y 4 dice presentan enlace covalente. 1, 3 y 4 sí, y 2 presenta enlace iónico, correcto. Entonces la opción es la B, 1 y 4. Entonces, vea que simplemente reconocer iónico metal más no metal, covalente no metal y metálico metal más metal. El ítem 26 nos habla de las estructuras de Lewis. Principalmente tendríamos ahí que jugar con los electrones de valencia. Sí es importante que ustedes sepan los electrones de valencia y cómo jugar con ellos para hacer las diferentes estructuras. Entonces, dice, ¿cuál de las estructuras anteriores son correctas? ¿Qué debo de considerar en las estructuras? Recordémonos esto. Recordémonos la regla del octeto. ¿Qué dice la regla del octeto? Que el átomo central, o bien también los periféricos, obviamente hay sus excepciones, deben de tener 8 electrones de valencia a su alrededor. Entonces, veamos este carbono. Este carbono tiene, cada rayita representa 2 electrones y 2 que tiene ahí, 2, 4, 6 y 2, 8. El nitrógeno tiene 2, 4, 6 y 2, 8. Muy bien, entonces este cumple con la regla, ¿ok? Ahora veamos este carbono de acá. Entonces, ese carbono de aquí me dice que tiene 2, 4 y el enlace doble serían 4, 8. ¿Ok? Igualmente debo de verificar que los oxígenos tengan 8 electrones. El hidrógeno solamente se conforma con 2, entonces el hidrógeno es una excepción. En este caso, también la opción es correcta. Pero vean esta última estructura. Esta última estructura, ¿cuántos electrones tiene alrededor el bromo? El bromo tiene 2, 4, 6, 8 y 2, 10 electrones de valencia. Entonces, inmediatamente se me pasa. Los únicos que pueden ampliar su octeto, el fósforo lo puede ampliar a 10 electrones de valencia cuando se une con 5 elementos, y el azufre lo puede ampliar a 12 electrones de valencia, pero cuando se une con 6 elementos. El bromo no, entonces esta estructura está equivocada. Para ahí entonces la respuesta correcta sería la opción A. Muy bien. Ahora veamos esta otra, el 28, la pregunta 28 del examen del 2016. Dice, considere la siguiente representación de una molécula con respecto a los átomos de carbono enumerados 1 y 2. ¿Cuál opción es correcta? Entonces analicemos los átomos 1 y 2. Aquí, ¿qué tengo que ver? Muy importante, cuando tenemos enlaces simples, por ejemplo, carbono-carbono o carbono otro elemento, la hibridación es sp3. Si yo tengo un enlace doble, la hibridación es sp2. Y si tengo enlaces triples, la hibridación es sp. Entonces, si yo veo el carbono 1, alrededor del carbono solo hay enlaces simples. Por lo tanto, la hibridación va a ser sp3. Pero en el carbono 2, vean que hay un enlace doble. Entonces, la hibridación es sp2. En este caso, la opción que presenta la respuesta correcta sería la C. La 1 presenta hibridación sp3 y además de eso, podríamos decir los enlaces. Ahora, muy importante, con respecto a los enlaces sigma o pi. Ok, cuando son solamente enlaces sencillos, solo hay enlaces tipo sigma. Entonces, sigma, esto es sigma, esto es sigma y esto es sigma. Aquí, inmediatamente yo puedo decir que aparte de tener una hibridación sp3, hay 4 enlaces sigma alrededor. Si es un enlace doble, muy importante, uno es sigma y el otro es pi. Pero si es un enlace triple, ojo, sigma, pi y pi, para que ustedes lo consideren de acuerdo a las variantes que nos den ahí. Entonces la opción C
sería la respuesta correcta. Para el ítem 29 de la prueba del 2017 nos dice, analice las siguientes representaciones de moléculas. ¿Okay? A partir de las representaciones es correcto afirmar que. Entonces, aquí nos habla de un concepto muy importante que se llama polaridad. La polaridad puede venir de dos fuentes. Puede venir de la diferencia de electronegatividad o bien puede venir por geometría molecular. ¿Ok? Si la geometría es simétrica, la molécula es no polar. Si la geometría es asimétrica, la molécula es polar. ¿Qué significa esto? En este caso, cuando es asimétrica, tiene pares de electrones de valencia libres en la estructura. Y aquí, por decirlo así, se presentan solo enlaces sencillos alrededor de la estructura cuando la geometría es simétrica. Entonces, veamos un momentito las diferentes geometrías. Tengo una estructura lineal, como esta que está aquí. ¿Ok? Tengo una estructura angular, véanlo acá, y vean que acá hay electrones libres. Entonces, generalmente las estructuras lineales, siempre y cuando los átomos periféricos sean iguales, son no polares. Pero si un átomo es diferente, inmediatamente se vuelve asimétrico y es polar. Las angulares, vean que tiene electrones libres, siempre serán polares, ¿ok? La piramidal trigonal, vean que tiene electrones libres, entonces siempre será polar, ¿ok? La plana triangular siempre será, en este caso, las planas triangulares son no polares, porque simplemente los vectores se cancelan. Las tetraédricas también son no polares. Ojo, importante, los átomos periféricos, estos que estoy pintando acá, deben de ser iguales. Si hay un átomo diferente, inmediatamente se convierte en polar, porque no es simétrico. Las bipiramidal trigonal también serán no polares y las octaédricas también serán no polar. Entonces, no polar, no polar. ¿Ok? La piramidal es polar, la angular es polar y las lineales generalmente son no polares siempre y cuando los átomos sean iguales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo CCl4, esto inmediatamente, átomo central y 4 periféricos, esto es una geometría tetraédrica. En este caso, esta molécula sería no polar. Pero si yo tengo carbono, 3 cloros y un flúor, vean que igualmente son 4 elementos alrededor, pero al tener el flúor diferente, inmediatamente esta molécula es polar, aunque tenga una geometría también tetraédrica. ¿Ok? Considerando esto de geometría, devolvámonos al ítem. Entonces nos dice, veamos las representaciones. 1, vean que acá tiene electrones libres. Al tener electrones libres, inmediatamente usted me dice, esto es polar. ¿Ok? Vean la linealidad de la estructura 2. ¿Ok? Es lineal, es una geometría lineal. Entonces, tengo carbono-carbono y tengo cloro-cloro. Como todos los átomos son iguales, esto es no polar. Y vean la otra estructura, que en este caso sería el agua, que tiene pares de electrones libres. Al tener pares de electrones libres, usted dice que esto es polar. Entonces, 2 es una molécula no polar y 1 y 3 son moléculas polares, siendo la respuesta correcta la opción D. ¿Ok? Hay otra parte dentro de lo que son los enlaces que habla de las fuerzas intermoleculares. Aquí yo tengo que tener claro qué significa cada fuerza intermolecular y obviamente las características de cada una de ellas.
En este caso, vamos entonces un poquito a ver las fuerzas intermoleculares, a repasarlas. En este caso yo tendría lo que son el dipolo, dipolo, tendría dipolo, dipolo inducido, tendríamos las fuerzas de dispersión, o bien denominadas London, y tendríamos además de eso los puentes de hidrógeno, y tendríamos algo que se llama ion dipolo, que prácticamente son las diferentes fuerzas intermoleculares. ¿Cómo reconocerlas? El dipolo-dipolo cuando tengo covalente polar más covalente polar. Entonces, si yo tengo una sustancia covalente polar y otra sustancia covalente polar, la interacción entre ellas va a ser una interacción dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo inducido sería covalente polar más covalente no polar. Entonces, el polar induce la carga en la que no tiene. En este caso, se convierte en el dipolo inducido. Las de dispersión o de London cuando tengo covalente no polar más covalente no polar. ¿Ok? Los puentes de hidrógeno, muy importante, H-FON. En este caso, el hidrógeno interacciona con el flúor, con el oxígeno o con el nitrógeno de otra molécula. El hidrógeno de una molécula interacciona con el flúor, el oxígeno o el nitrógeno de otra molécula. Y el ion dipolo, principalmente cuando yo tengo un enlace iónico más covalente polar. Por ejemplo, en este caso de ion dipolo, yo podría mencionar el NaCl más H2O. Cuando disolvemos sal en agua, inmediatamente la interacción que se da en ambas sustancias es una interacción ion dipolo. Entonces, ahora sí, conociendo esta breve repaso sobre fuerzas intermoleculares, veamos la pregunta. Considera la siguiente representación. ¿Cuál es el nombre del tipo de fuerza intermolecular que presentan las moléculas representadas? Entonces, no hay que ir muy lejos. Vean inmediatamente esta interacción que está aquí. HO y HN. Entonces, ¿cuál es la interacción HO-HN? Inmediatamente decimos son puentes de hidrógeno, siendo la B la opción correcta. Ahí lo que tienen que ver ustedes cómo es la interacción que se les presenta, qué características tienen y entonces discriminar en los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Muy bien, es importante, chicos, que ustedes pregunten para poderles ayudar y podemos solventar sus dudas. La pregunta 33 de la prueba del 2017 nos dice, lea las siguientes características. De las características anteriores identificadas con números, ¿cuáles corresponden a materiales que presentan enlace metálico? Ojo, vean entonces que me están preguntando por el enlace metálico. Ahora sí, ya tengo claro que me preguntan, vamos a los enunciados. Conduce la electricidad en disolución acuosa o fundidos. Pueden formar aleaciones, es decir, disoluciones sólidas para lograr mayor dureza y pueden conducir el calor por la movilidad que presentan sus electrones. Ok, repasando un poquito el enlace metálico, recordémonos que el enlace metálico, los metales pierden electrones y forman una malla de cationes y en medio de esa malla de cationes están los electrones de valencia libres. Por eso, a lo que es el enlace metálico se le denomina la teoría del mar de electrones y es la que explica las diferentes características de los metales como el brillo, como la conducción eléctrica, como la conducción térmica, entre otros. Entonces, en este caso, ¿conduce la electricidad en disolución acuosa? No, esta no puede ser, porque dice acuoso fundida, los metales nunca se van a disolver, ¿ok? En agua o en cuestiones de ese tipo. Ahora, ¿pueden formar aleaciones con solamente esto? Usted me dice, eso es un metal. ¿Puede conducir el calor por la movilidad de sus electrones? Claro, entonces 2 y 3 serían las opciones correctas. ¿Ok?
Llegamos al objetivo 13 y 14. Vean que en la parte anterior, todo lo de enlace químico, prácticamente ya lo hemos venido abordando de una manera rápida. Ahora, el objetivo 13 y 14 nos habla de lo que es la parte de clasificación de los compuestos químicos. Y aquí entra en escena la parte de nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces, tengo que saber cómo se clasifican los elementos y cómo le doy nombre a los diferentes elementos químicos. Muy bien, veamos la pregunta 34 del 2017. Nos dice, observe la siguiente ecuación química. Las fórmulas de los compuestos químicos enumerados en el orden 1, 2 y 3 como óxido, entonces inmediatamente hay que reconocer. El número 1, en este caso el CO2, es un óxido, pero en este caso es un óxido no metálico. Es un óxido no metálico. El KOH, este grupo funcional OH, siempre lo van a tener los hidróxidos, o bien denominados bases. ¿Ok? Ahora, vean esta parte que está acá. Tengo metal más un radical compuesto oxigenado. Esto es una sal específicamente ternaria. Entonces, en este caso, el 1 es un óxido no metálico, el 2 es un hidróxido y el 3 es una sal ternaria, ¿ok? Siendo la opción correcta la B, ¿ok? ¿Qué es importante acá, chicos? Ustedes tienen que aprenderse de memoria el nombre de símbolos, la parte de lo que son los radicales oxigenados o bien oxianiones, tienen que sabérselos de memoria para poderle dar respuesta a las siguientes preguntas que tienen que ver con la parte de nomenclatura. Entonces, por ejemplo, metal más oxígeno, usted me dice que eso es un óxido metálico. No metal más oxígeno es un óxido no metálico, ¿ok? Entonces, metal más hidrógeno, entonces usted me dice, ¿esto es un qué? Un hidruro. Metal más OH, esto es un hidróxido. Metal más un no metal, esto es una sal. Entonces, son pequeñas cosas que tienen que saber para poder reconocer o dar respuesta a un ítem como este. Veamos el siguiente. Considere los siguientes nombres de 3 compuestos químicos. ¿Cuál opción contiene las fórmulas correctas en el orden respectivo de los compuestos? Nitrito de calcio, óxido de cadmio, ácido permangánico. Ok, como les dije, para darle respuesta, debo de conocer nombre y símbolo, pero además del nombre y símbolo, las valencias de los diferentes elementos químicos. Además de ello, debo de intercambiar. Recordémonos que una fórmula química, yo tengo A y tengo B, pero A tiene una valencia positiva y B tiene una valencia negativa. Entonces, debo de intercambiar las valencias. Entonces, si yo tengo calcio más 2 y oxígeno menos 2, intercambio y me queda KO. 2, 2, pero se simplifica, entonces la fórmula correcta sería KO. Ahora, en este caso, esto se llama óxido de calcio. Debo de tener en consideración la parte de que en este caso podemos darle nombre a través del sistema Stock o bien a través del sistema estequiométrico, dependiendo del compuesto que me den. Entonces, veamos las opciones que nos dan. Nitrito de calcio. Entonces, el calcio y el nitrito es NO2. Entonces, como el calcio es 2, NO2, 2. Óxido de cadmio. El cadmio es CD. Y el óxido de oxígeno, entonces, como el cadmio es más 2 y el oxígeno es menos 2, se simplifica y me queda CDO. Y el ácido permangánico, que es un ácido oxácido que tiene la forma de H más radical compuesto o oxigenado, en este caso el permanganato, que es MnO4 con valencia menos 1. Entonces, en este caso me quedaría HMnO4. Ok, vean entonces
que debo de saber los radicales oxigenados para darle respuesta a este tipo de ítem. En este caso, la opción correcta sería la D. Tenemos que tener claro las normas de nomenclatura para los diferentes grupos funcionales de compuestos inorgánicos. Entonces, un poquito aquí de repaso. Para los óxidos metálicos sería simplemente el nombre óxido de y le doy el nombre del metal. Si es un óxido no metálico, utilizo los prefijos, por ejemplo, monóxido de carbono. Si es un hidruro, simplemente hidruro de y le doy el nombre del metal. Y si el metal tiene varias valencias, debemos de ponerle en números romanos, etcétera, etcétera. Y aquí viene la parte de hidróxidos, de sales binarias, de los ácidos hidrácidos, que tienen que decirme si es un gas o bien tienen que decirme si es acuoso para darle el nombre correcto. Si es un gas, simplemente el radical simple de hidrógeno, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno. Pero si es acuoso, la terminación uro cambia por hídrico, entonces ácido sulfídrico, ¿ok? Si es un oxácido, como el que vimos anteriormente, se coloca la palabra ácido y el nombre del radical compuesto. Nada más que la terminación ito cambia a oso y ato cambia a ico. En este caso, por ejemplo, si es carbonato, ácido carbónico. ¿Ok? Entonces son reglas básicas que debemos de manejar. ¿Ok? Sabiendo esto, vamos a la pregunta 39 del 2017 y dice, lea la siguiente lista de nombres de compuestos. En relación con las fórmulas de los compuestos citados, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Entonces, yoduro de hidrógeno. Entonces, en ese caso, sería HI. Como es yoduro de hidrógeno, está en estado gaseoso. Sulfato de amonio. El amonio es NH4. Pero como el sulfato tiene valencia 2, entonces NH4,2SO4. Hidruro de calcio sería CH2. Y el ácido bromoso, en este caso, bromoso tiene que ver con bromito. Entonces el bromito es BrO2. Sería el ácido bromoso, sería HBrO2. Entonces, ¿cuál de las opciones es correcta? 2 es NH4,2SO4, 1 es HBrO3, 3 es H2Ca, está mal escrito, y 4 es HBr. Entonces, la única opción correcta es la A. ¿Ok? Muy bien. Para la nomenclatura, simplemente reconocer óxido metálico, metal más oxígeno, óxido no metálico, no metal más oxígeno, entre otros, que prácticamente ya los vimos. Los hidruros, los hidróxidos, los ácidos hidrácidos, las sales binarias o ternarias, los oxácidos y los compuestos covalentes. Por ejemplo, yo tengo CCl4, inmediatamente le voy a dar, como son dos no metales, uso el sistema estequiométrico y yo digo tetra, porque es 4, tetracloruro de carbono. ¿Ok? Un tip importante, para las fórmulas químicas, siempre primero es el catión y después es el anión e intercambio las valencias. Para el nombre, siempre primero se menciona la parte negativa, o sea, el anión, y después se menciona la parte positiva, que es el catión. Generalmente yo digo entonces óxido de y el nombre del metal. Un cierto tip para que ustedes puedan ubicarse en el cómo hacer las fórmulas y en el cómo darle nombre dependiendo de los compuestos. ¿Ok? El objetivo 15-16 nos habla de reacciones y ecuaciones químicas y nos habla de los tipos de reacciones. Combinación, descomposición, la parte de desplazamiento y la parte de doble desplazamiento, doble sustitución o bien doble descomposición, que es la misma cosa. Entonces analicemos el ítem 41 del 2017. Considere las ecuaciones que se ofrecen a continuación. Las ecuaciones que están correctamente balanceadas se identifican con los números tales, ¿ok? Cuando hablamos de balanceo, muy importante, el balanceo tiene que ver con la ley de conservación de la masa, ¿ok? Cuando hablamos de la ley de conservación, quiere decir que la misma cantidad de elementos en los reactivos los debo de tener en los
productos, entonces tienen que ver cuántos azufres tengo de un lado y cuántos azufres tengo del otro lado de la ecuación. Entonces, la flechita me separa la ecuación, por decirlo así, la flechita me separa la ecuación en dos. Los reactivos y los productos. Entonces, para poder balancear, yo agrego coeficientes numéricos adelante para poder entonces darle la misma cantidad de elementos tanto en los reactivos como en los productos. Por ejemplo, yo digo aquí, hay 2 azufres, pero aquí hay solo 1. Entonces, esta ecuación no está balanceada. Vean esta otra parte de aquí. Aquí yo tengo un nitrógeno y aquí hay un nitrógeno. Bien, entonces un nitrógeno, estamos equilibrados. Pero tengo 3 hidrógenos y 2 son 5. Y aquí tengo 4 y 1, 5. Un oxígeno y un oxígeno, la 2 está balanceada. Vean en la número 3, tengo 2 potasios, 2 potasios. Tengo 2 por 1, 2 cloros. Tengo 2 por 1, 2 cloros. Ahora 2 por 3, 6 oxígeno y 3 por 2, 6. La 3 también está balanceada. Y la número 4, veamos inmediatamente, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Ok, un zinc, 2 cloros, 2 cloros. También está balanceada, siendo entonces la opción D la respuesta correcta para este tipo de ítem. Ok, por ejemplo, si yo tengo C5H12 más oxígeno y esto me produce, en este caso, CO2 más H2O. ¿Ok? Yo tengo que buscar balancear los carbonos, los hidrógenos y posteriormente los oxígenos. En ese orden, puesto que el oxígeno se repite 2 veces tanto en el dióxido de carbono como en el agua. Dejemos siempre al final esto. Entonces utilizamos los coeficientes numéricos. Tengo 5 carbonos, entonces le pongo un 5 aquí. 5 por 1, tengo 5 carbonos y ahora ya tengo 5 carbonos. Balanceo los carbonos. Ahora tengo 12 hidrógenos y aquí tengo 2. Entonces un número multiplicado por 2 que de 12 es 6. Entonces ya tengo 12 hidrógenos y del otro lado también tengo 12 hidrógenos. Balanceo la ecuación. ¿Ok? Ahora de este lado tengo 5 por 2, 10 oxígenos más 6 oxígenos. Tengo 16 oxígenos. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 16? Entonces tengo que poner un 8 acá. Inmediatamente, ya con esos coeficientes numéricos, estoy balanceando la ecuación. Muy bien. La pregunta 43 nos dice, observe las siguientes ecuaciones. Se puede proponer que las ecuaciones representan reacciones de. Ok, vamos con tipos de reacciones. Cuando hablamos de los tipos de reacciones, tendríamos las reacciones de combinación. Simplemente A más B me produce un nuevo compuesto C. Las reacciones de descomposición, ok, donde tengo C, que por acción del calor, de la acción de la energía, simplemente A más B, ok. Tengo las reacciones de desplazamiento, en este caso, donde un elemento va a desplazar a otro, entonces tengo, por ejemplo, AB más C, y digamos C es positivo, entonces desplaza a A que es positivo, y entonces me queda CB más A. Y las reacciones de doble desplazamiento, o bien doble descomposición, que también es denominada de esa manera, en este caso sería que yo tengo AB más CD, positivo, negativo, véanlo de esta manera, extremos por extremos y medios por medios. Entonces, A se queda con D y C se queda con B, siempre el positivo y el negativo, positivo y negativo. Aquí, en las de doble desplazamiento, no sufren variantes los números de oxidación, entonces tienen que respetar los números de oxidación e intercambiarlos para poder hacer los productos correctos. Entonces, veamos estas ecuaciones que están aquí. Dice, observe las ecuaciones, cuáles de las ecuaciones presentan reacciones de A y C son ácido-base. Entonces, en este caso,
A dice ácido base. No, vean que A es un óxido metálico, no es un ácido. Recordemos que los ácidos tienen hidrógeno al frente y las bases tienen OH. ¿Ok? Entonces solo C es ácido base. ¿Ok? Entonces, esta proposición 1 está errónea. A y B son de combinación y C es de descomposición. Ok, vean inmediatamente que A tengo dos reactivos y obtengo un producto, entonces de combinación. La B, tengo dos reactivos y tengo dos, no, la B no es de combinación, entonces esta inmediatamente descartamos opción 2. La número 3, A es de combinación. Sí, ya nosotros vimos que A es de combinación. Perfecto. Ahora, B y C son de doble descomposición. Ok, muy bien. Sí, correcto. Entonces, estas son de doble descomposición. Entonces, la 3 es correcta. Ahora, A es exotérmica, es de precipitación y C es de neutralización. Ok, aquí hay otros tipos de reacciones. Cuando hablamos de reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía. Entonces, por ejemplo, esta ecuación que tiene la energía como producto también puede catalogarse como exotérmica. ¿Ok? Las reacciones de precipitación ustedes tienen que ver que en los productos exista un sólido. En este caso, el carbonato de bario es sólido, entonces este es un precipitado. Puede aparecer una S o puede aparecerles una flecha hacia abajo indicando que es el precipitado. Entonces, B es de precipitación, aunque también es de doble descomposición. Ahora, C, en este caso, es de neutralización porque tengo un hidróxido y tengo un ácido. Entonces, como producto obtengo una sal, tengo agua. Entonces, la 4 también es correcta, siendo la opción D la respuesta correcta. Muy bien. La 45 del 2017 nos dice considere las siguientes ecuaciones químicas. Entonces, aquí tengo cuáles son los productos que completan las ecuaciones según el orden 1 y 2. Ok, entonces tengo KF y tengo H2SO4. Esa es una reacción de doble desplazamiento. El calcio se queda con el sulfato y el hidrógeno se queda con el flúor. Ya tenemos HF, entonces nos falta la del calcio y el sulfato. Aquí entonces sería CaSO4. Ahora, recordemos que el calcio es más 2 y el sulfato es menos 2, entonces se simplifican y me queda CaSO4. Muy bien, ahora igualmente la segunda es una de doble desplazamiento, entonces el calcio se queda con el cloro y el hidrógeno se queda con el carbonato. Vean que ya me dan la opción del cloruro de calcio. Entonces yo tengo que proponer el ácido carbónico. En este caso sería H2CO3. Ahora, ¿por qué H2CO3? Que el hidrógeno siempre es más 1 y el carbonato es menos 2. Intercambio valencias y me queda H2CO3. Entonces, siendo la C la opción correcta. ¿Ok? Vean entonces, chicos, que tienen que reforzar lo que es la parte de nomenclatura, tienen que saber los radicales oxigenados para poder comprender a cabalidad estos tipos de ítem. Muy bien, el objetivo 17 tiene que ver con estequiometría. La estequiometría es principalmente pasar de gramos a moles y de moles a moléculas dependiendo de la sustancia que nos dan, usando también las reacciones químicas y la relación entre ellos. Un esquemita que les puede ayudar mucho es este que está acá. Entonces yo voy de gramos de la sustancia a moles de la sustancia A. Cuando paso de gramos a moles, utilizo la masa molar. Y la masa molar, por ejemplo, si yo tengo H2O, yo sé que el hidrógeno, la masa del hidrógeno es 1 y la masa del oxígeno es 16. ¿Dónde están esos números? Son en la masa atómica de los elementos químicos que obviamente están en la tabla periódica. Entonces, pero él multiplica por la cantidad de átomos que hay, entonces por 2 y por 1. En este caso tendría 2 más 16, la masa molar del agua, del H2O, sería de 18
gramos sobre mol. Entonces, cuando yo paso de gramos a moles, utilizo la masa molar. Y cuando paso de moles a partículas, que pueden ser átomos o moléculas, voy a utilizar el número de Avogadro. Tengo que saberme el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23, que es un número bastante grande. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, analicemos esta parte que está aquí. Voy a pasar de 1 gramo de agua, lo voy a pasar a moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, voy de gramos a moles y de moles voy a pasar a moléculas. Entonces, veamos qué tengo que hacer para proponer el factor de conversión. Entonces, primero pasamos de gramos a... Ven aquí, entonces, en 1 gramo de agua, ¿qué obtengo? Entonces, propongo el factor de conversión. En 1 mol, estos 18 que están aquí, ¿qué me dice? Que en 1 mol de agua hay 18 gramos de agua. Entonces, inmediatamente vean que cancelo gramos con gramos y me quedan moles de agua. Ahora ya tengo los moles. Inmediatamente propongo otro factor de conversión para pasar a moléculas. En 1 mol, siempre es importante saber esto, que en 1 mol hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, en 1 mol, vea que cancelo moles con moles, hay 0,022 por 10 a la 23 moléculas. Inmediatamente multiplico esto por lo de arriba y lo divido entre 10 y la respuesta sería 3,35 por 10 a la 22 moléculas de H2O. ¿Ok? Ahora, yo puedo interaccionar entre una sustancia A y una sustancia B, pero para interaccionar entre eso debe tener en consideración la ecuación. Y la ecuación debe de estar balanceada. Si la ecuación no está balanceada, inmediatamente los cálculos estequiométricos que vaya a hacer, voy a incurrir en un error. Muy bien. Conociendo esto, vamos a ver la pregunta 47, que está que es en la prueba de bachillerato del 2017. Dice, para desaturar un fregadero se utilizan 2,37 por 10 a la 2 gramos de NaOH. ¿A cuántos moles de compuesto equivale esa cantidad? Fácil. Esta pregunta está muy sencilla. Pasamos de gramos de NaOH a moles. Entonces, viendo el esquemita, lo que me está solicitando en este caso es pasar de aquí a acá. Entonces, solamente utilizo la masa molar del compuesto o solamente un factor de conversión. Entonces, 2,37 por 10 a la 2 gramos los paso a moles. Entonces, yo tengo que saber la masa molar del NaOH. El sodio es 23, el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1. Entonces, la sumatoria, esto me da 40 gramos sobre mol. Entonces, en 1 mol hay 40 gramos de NaOH. Entonces se cancelan los gramos y ya tengo moles. Si ustedes hacen eso, inmediatamente la opción C sería la respuesta correcta. Y vean que es un factor sencillo, ¿ok? Factor de conversión sencillo. Ahora veamos la pregunta 48. Si se oxida completamente 856 gramos de glucosa, ¿cuál es la cantidad, muy importante esto, en gramos, pero de dióxido de carbono? Y vean que partimos de 856. Entonces, quiere decir, y viendo la ecuación química, tengo que partir de acá para llegar aquí. Entonces, de acuerdo al esquemita
que vimos anteriormente. Ahora voy de gramos a moles, paso por la... llego y tengo que llegar a la parte de moles de acá, y obviamente después de los moles tengo que subir arriba a la masa de B. Entonces, ese esquemita me está diciendo, realice 3 factores de conversión concatenados. ¿Ok? Entonces, vamos a darle respuesta. Pasamos los 856 gramos de glucosa a moles. Tengo que saber que la glucosa, en este caso la masa molar de la glucosa, la masa molar es de 180 gramos sobre mol. Entonces, 856 gramos los paso a moles. En un mol hay 180 gramos. ¿Ok? Ahora ya tengo moles de glucosa. Ahora, un mol de glucosa produce 6 moles de dióxido de carbono. Entonces, un mol, voy a ponerle aquí, de glucosa produce 6 moles de CO2. Entonces, la glucosa se cancela con la glucosa, gramos de glucosa se cancelan con los gramos de glucosa. ¿Ok? Ahora, no me están pidiendo moles de dióxido de carbono. ¿Qué me están pidiendo? Gramos. Inmediatamente pasamos de moles a gramos. Yo tengo que saber la masa molar del dióxido de carbono, que en ese caso sería el carbono más, y son 2 oxígenos, serían 1632. En este caso serían 44 gramos sobre mol. Entonces, en un mol de dióxido de carbono hay 44 gramos de CO2. Entonces, multiplicamos lo de arriba, lo dividimos entre abajo y eso me da 1255 gramos. ¿Ok? Vean entonces que, como lo habíamos dicho, que les mostré anteriormente, que es este que está aquí, tendríamos un factor de conversión, 2 factores de conversión, 3 factores de conversión. Entonces aquí están concatenados 1, 2, 3, de acuerdo al esquemita que se les propone. ¿Ok? Vamos a la pregunta, el objetivo. El objetivo 18, de aquí en adelante, es un 5º año. ¿Ok? Nos habla de los tipos de mezclas, de las disoluciones, de las mezclas groseras, de los colores, de las características, nos habla de propiedades coligativas y nos habla de las características del agua. Veamos la pregunta 52. Dice, lea la siguiente situación. La situación descrita se manifiesta porque y ahí nos queda. Veamos la situación. Durante una clase, la profesora de química pone a sus estudiantes a analizar la siguiente experiencia. Coloca una disolución acuosa de una sal en un recipiente, suavemente homogénea, y presenta una sola fase. Aquí están palabras claves. Homogénea y tienen una sola fase. Nadie sabe cuál es la sal disuelta ni cómo preparó dicha disolución. No obstante, ante una disminución brusca de temperatura, de manera espontánea, observan que la disolución empezó a precipitar los cristales, los cuales se depositaron en el fondo del recipiente. Ok, tenemos que hablar un poquito de los tipos de disoluciones. Tendríamos las disoluciones insaturadas, las saturadas y las sobresaturadas. En las insaturadas hay menor cantidad de soluto. Las saturadas, el soluto está en equilibrio. Y las sobresaturadas hay una mayor cantidad de soluto. Muy importante, en las sobresaturadas, al existir una mayor cantidad de soluto, tienen que calentar para poder disolver el exceso de soluto. Ahora, cuando estas se vienen enfriando, estas cristalizan fácilmente. Entonces, de acuerdo a estas características que se les propone, la disolución que está realizando la profesora es una disolución sobresaturada
puesto que con el cambio de temperatura empezó a precipitar cristales. Entonces se cristaliza. Generalmente las disoluciones son inestables, siendo la opción correcta la C. Muy bien, veamos la 53. Dada la siguiente figura, se muestran 3 vasos con 100 mililitros de agua cada uno. El número 1 contiene agua pura. El 2 y el 3 tienen 5 y 10 de glucosa respectivamente. Ok, tengo el solvente puro, que es el primer vaso, y tengo 2 disoluciones. Esta primera que tiene 5 gramos y esta que tiene 10 gramos de glucosa. Esta es agua pura. ¿Ok? Entonces, dice, con respecto a los puntos de congelación y ebullición de esos líquidos, podemos decir, el concepto que me están brindando acá es el concepto de propiedad coligativa. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Las propiedades coligativas son las propiedades que tienen las disoluciones que se asocian específicamente a la cantidad de soluto que se les brinde en la disolución. Entonces, en este caso yo tengo que comparar las propiedades del solvente puro, que en el caso es el 1, con respecto a las otras 2 disoluciones. A mayor cantidad de soluto, así va a ser mayor la variación de la propiedad coligativa específica. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Presión de vapor, punto de ebullición de congelación y la presión osmótica, que serían las 4 propiedades coligativas. Entonces, ¿cómo van a variar? En este caso, si me hablan de punto de congelación y punto de ebullición, a mayor cantidad de soluto, la sustancia se congela a temperatura. ¿Ok? En este caso, yo puedo decir que la sustancia que se congela más rápido sería el agua pura y la que tarda más en congelarse sería la número 3 porque tiene mayor cantidad de soluto. Si hablamos del punto de ebullición, a mayor cantidad de soluto, mayor es el punto de ebullición. Entonces, ¿cuál de esas sustancias hierve más rápido? El agua pura. ¿Cuál va a tardar en hervir? La número 3 porque tiene mayor cantidad de soluto. ¿Ok? Considerando esto, vamos a ver el ítem. Dice, en este caso, ¿1 tiene el mayor punto de ebullición? No, lo tiene 3. Entonces, esta primera descartada inmediatamente. ¿3 tiene el mayor punto de ebullición? Sí, porque tiene mayor cantidad de soluto. Y el menor punto, sí, porque tiene mayor cantidad de soluto. Entonces, ya no tenemos que correr mucho. La opción B sería la respuesta correcta. ¿Ok? Para el objetivo 19, tenemos que sabernos estas formulitas. 4 fórmulas: porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y molaridad. La molaridad es la relación entre moles de soluto y litros de disolución. Generalmente ahí tenemos que hacer, en este caso, conversiones. Si me dan gramos, los paso a moles, ¿ok? Dependiendo del problema que se me brinde. Veamos la pregunta 56. ¿Qué cantidad de gramos de sulfato de cobre, cuando me dan la masa molar de 160 gramos sobre mol, se necesitan para preparar 1500 mililitros de una disolución que tiene una concentración de 2.7 mol sobre litro? Ok. Número 1, debemos de convertir los 1500 a litros. En este caso sería 1,5 litros. Ahora, después de eso vamos a aplicar, tendríamos que la ecuación de la molaridad, M es igual a N entre L. Moles entre litros. Pero vean aquí que me están pidiendo los gramos. ¿Ok? Tengo que despejar esa ecuación y calculo los moles. N es igual a la molaridad por los litros. Entonces, N sería, en este caso, 2,7 mol sobre litros y multiplicado por 1,5 litros. ¿Ok? Aquí es litro. Los litros se cancelan y esta me da la cantidad de moles. Una vez que tengo la cantidad de moles,
este resultado lo tengo que convertir a gramos. Entonces, los moles los convierto a gramos y de esta manera voy a usar este factor de conversión. Entonces, los moles que me dan X mol, entonces estos moles inmediatamente los vamos a convertir a gramos. En un mol hay 160 gramos. Entonces, esta respuesta de sulfato de cobre que me dan, serían 648 gramos de sulfato de cobre. Ahí está el pensamiento lógico para que ustedes puedan meter los datos en la calculadora y constatar la respuesta. Muy bien. Objetivo 21, 22 y 23. 21 se elimina, de acuerdo a la nueva propuesta, se elimina de lo que es la prueba de bachillerato. Pero él, por decirlo así, era uno de los temas más sencillitos que hay, así que no hay mucha cosa que decir. El objetivo 22 y 23 nos habla de las características del carbono y además de eso, son alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, entre otros. ¿Ok? Veamos entonces la pregunta 59. Ya vean que esto es la última parte de quinto año. Se supone que ya tenemos que tener un poquito más fresco esta materia para que ustedes lo puedan reforzar. Dice, lea las siguientes proposiciones. ¿Cuáles números identifican las proposiciones correctas? ¿Ven? Proposiciones correctas. Ok, el carbono tiene la capacidad de enlazarse consigo mismo para formar compuestos de largas cadenas, sí. Y a esa propiedad se le llama homocombinación. Átomo de carbono. La baja electronegatividad que presenta el átomo de carbono le impide combinarse fácilmente con elementos muy diferentes. Esto es falso. El carbono tiene una alta tasa para poder, en este caso, unirse con otros elementos también de la tabla. Tiene 4 electrones de valencia, así forma 4 enlaces covalentes. C, el carbono se encuentra en la familia de los carbonoides y toda la familia tiene 4 electrones. Entonces yo puedo decir que el carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones de valencia y por lo tanto puede formar 4 enlaces con otros elementos o bien consigo mismo. Ahora, los orbitales S y forman orbitales equivalentes. Sí, a esta característica se le llama hibridación. Entonces, tenemos la homocombinación, la hibridación, la tetravalencia, que es esto que está acá, tetravalencia. Hay otras características adicionales como el anfoterismo, el alotropismo, que son propias del carbono. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones correctas? 1, 3 y 4, siendo la opción A. ¿Ok? Ahora, veamos la gama de compuestos orgánicos. Tendríamos los hidrocarburos, que son carbono-carbono. En los alifáticos no tienen olor, los aromáticos tienen olor. La característica importante de los aromáticos es que tienen de base al benceno, que es esto que está aquí. ¿Ok? Que en forma abreviada, cuando vean ustedes una estructura de anillo, dicen eso es un aroma. Los alcanos solamente tienen enlaces simples. Los alquenos, o sea, enlace simple carbono-carbono. Los alquenos tienen enlaces dobles carbono-carbono. Los alquinos tienen triples carbono-carbono. Entonces, esa es la particularidad. Alcanos, enlaces sencillos, alquenos, enlaces dobles y alquinos, enlaces triples. Pueden ser cíclicos, claro. Por ejemplo, esto que está acá, que es un ciclo hexano. Alcano cíclico. Pueden ser un alqueno cíclico, simplemente le agrego un doble enlace. Entonces ya tengo un alqueno cíclico. O puede ser un alquino cíclico que simplemente le pongo un triple enlace y ya tengo un alquino. Entonces, ahí serían los cíclicos. Acíclicos quiere decir pueden ser lineales, no lineal, donde cada arista corresponde a un átomo de carbono. ¿Ok? Ahí tengo uno lineal. Puede ser un alqueno, simplemente le pongo un doble enlace. O puede ser un alquino y le pongo un triple. ¿Ok? Ahora pueden ser ramificados, claro. Entonces, esto que está aquí sería un simplemente, ahí tengo que saber varias cositas. ¿Cuáles son las ramificaciones más comunes? Metil, etil, propil,
butil, pentil, el isobutil, el secbutil, que serían las diferentes variantes de las ramificaciones que debemos de manejar. Bien, conociendo estas, vamos a la pregunta 61 del 2017. Observe las siguientes representaciones de compuestos químicos. Los compuestos químicos identificados 1, 2, 3 y 4 se clasifican respectivamente. Ok, vean inmediatamente la primera opción. Hay un enlace triple, un alquino. Alquino lineal. Vean el que sigue. Inmediatamente ustedes pueden ver carbono, carbono, carbono. Todos tienen enlaces sencillos. Al tener enlaces sencillos, esto es un alcano. El que sigue, vean que es cíclico. Entonces, esto es un alcano cíclico o bien denominado, en otras palabras, cicloalcano. Vean inmediatamente. Vamos a ver si le ponemos otro color. Nos da la forma cíclica. Vean el número 4. Hay presencias de dobles enlaces. Al haber presencia de dobles enlaces, esto es un alqueno. ¿Ok? Eno porque es un alqueno. Los alquenos tienen dobles enlaces. Entonces, la opción B es la que nos brinda la respuesta correcta. Alquino, alcano, cicloalcano y cicloalqueno. ¿Ok? Muy importante, los tienen enlaces sencillos, los alquenos tienen enlaces dobles y los alquinos tienen enlaces triples. Vamos a la pregunta 65. ¿Cómo le damos nombre a una cadena como esta? ¿Ok? Siempre es importante, cuando ustedes van a dar nombre a sustancias orgánicas, identificar más larga de carbonos. Puede estar en diferentes orientaciones, no siempre está de manera lineal. Entonces ustedes tienen que buscar la cadena más larga. Una vez que tienen la cadena más larga, tienen que empezar a enumerar en uno de los extremos. ¿Dónde empiezo? A la ramificación el menor número posible, siempre y cuando sea muy importante, un alcano. Pero si es un alqueno, tiene prioridad el doble enlace. Entonces, tienen que numerar de modo que el doble enlace tenga el menor número. Y si es un alquino, tienen que el enlace tenga el menor número posible. Ahora sí, analicemos la pregunta 65. Dice, analice la siguiente representación. ¿Cuál opción contiene el nombre del compuesto representado según la nomenclatura IUPAC? Ok, entonces, número 1, identifico más larga. 1, vean que tendría la cadena más larga, es esta que está aquí. ¿Ok? Una vez que tengo identificada la cadena larga, tengo que empezar a enumerar. O empiezo aquí, o empiezo acá. Caso, la numeración. Me define la numeración el triple enlace, porque es un alquino. Ya inmediatamente con la presencia del triple enlace, usted me dice, eso es un alquino. Entonces, enumero la cadena, sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10 carbonos. ¿Ok? Una vez que tengo enumerada la cadena, procedo a identificar las ramificaciones. En este caso, esta ramificación, tengo otra ramificación que está acá. Cuando es C2H5, esto se llama etil. Y el CH3 es un metil. Para darle nombre, primero procedemos a ubicar las ramificaciones. En orden debo de mencionar el carbono al cual están unidos esa ramificación. Entonces, en este caso, vean que es el carbono 7, entonces yo digo 7,7 dietil, porque son dos etiles, yo no voy a etil, sino 7,7 dietil, ¿ok? Ahora, ¿quién está en el 9? Guión 9,
metil, ¿ok? Pero hay la presencia de un triple enlace. ¿En dónde está el triple enlace? En el carbono 1. Entonces, guión 1, cedo a mencionar la cadena principal. Y la cadena principal son 10, entonces es un deca. Ahora, como es un triple, es un alquino, tiene que terminar en ino. Entonces yo digo 1 decino. ¿Ok? Dec, porque son 10 carbonino, porque es un alquino. En este caso, vean que la opción la opción B sería la respuesta correcta. 7,7, dietil, 9 metil, 1 decino. ¿Ok? El objetivo 24-25 de compuestos aromáticos nos habla de grupos funcionales y el objetivo 26 que nos hablaba de sustancias de interés biológico, carbohidratos, lípidos y proteínas, también se eliminó. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en consideración. Vamos al análisis de los grupos funcionales. ¿Ok? ¿Cuáles son los grupos funcionales? Cetonas, alcoholes, éteres, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, amidas y nitrilos. Por ejemplo, yo puedo decir que un aldehído simplemente tendría la forma, un alcohol, empecemos con los alcoholes, que son más sencillos. El alcohol H. Muy importante, para reconocer un alcohol van a tener el grupo funcional OH, ¿ok? Los éteres son sencillos, sería R, O, R. Las R's representan cadenas de carbonos que pueden ser alquinos o alquinos simplemente unidos por ese grupo funcional. En este caso, el grupo funcional de los alcoholes sería el hidroxilo y el grupo funcional de los éteres sería el oxi. ¿Ok? Los ácidos carboxílicos son muy importantes, en este caso sería R, OH. Entonces, ese sería el ácido carboxílico. Pero los ésteres, que es un derivado de ácido carboxílico, sería RCOOR. Vean que la H es cambiada por una cadena y se convierte en un éster. Las aminas son muy importantes, sería RNH2. Pero las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias dependiendo de la cantidad de grupos R que hay. Las amidas sería R, N, RCO, NH2. Entonces vean que el grupo carbonilo, que es el doble enlace con el carbono oxígeno, está presente en las amidas. Los nitrilos es simplemente carbón triple enlace con el nitrógeno, que a ese es el grupo funcional ciano. Están otros grupos funcionales, que es el tiol, que es RSH, vean que tiene azufre, los tioles tienen bastante olor. Bien, los aldehídos, recordémonos entonces que tienen la forma R, en este caso que sería la ramificación, carbono doble enlace oxígeno y H. ¿Ok? Y las cetonas, que serían R, carbono, doble enlace oxígeno, pero tienen otro grupo R. Entonces, estos son los grupos funcionales que ustedes tienen que manejar para ir preparados para bachillerato. Principalmente en el reconocimiento de cada uno de ellos. Muy bien, considerando esto, inmediatamente nos vamos a la pregunta 68. Dice, analice la siguiente fórmula de un compuesto en relación al compuesto representado. ¿Cuál de las opciones es la correcta? Entonces, principalmente es reconocer los diferentes grupos funcionales. Entonces, veamos. Este que está aquí, inmediatamente COH, inmediatamente usted me dice que esto es un aldehído. ¿Ok? Vean esta que está acá. El NH2 es una amina, ¿ok? Pero el CONH2, esto es una amida. Entonces, en un solo compuesto pueden existir varios grupos funcionales. Entonces, inmediatamente vemos acá
¿Que corresponde a un éster? No, ahí no hay ningún éster. ¿Tiene un grupo hidroxilo? Tampoco hay un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es OH. Dice, es un ácido carboxílico. En este caso no hay ácidos carboxílicos y podemos decir entonces con propiedad que la opción D tiene un grupo amida, que es este que está acá, que ya lo habíamos mencionado, es el único que estaría dentro de las opciones correctas, ¿ok? Igual, chicos, apréndanse esta parte de acá, para que ustedes lo tengan presente en los diferentes grupos funcionales. Esta parte de los grupos funcionales es demasiado interesante que ustedes la puedan visualizar. Bien, analicemos la pregunta 68. Considere las siguientes fórmulas estructurales condensadas, ¿ok? Según, vean lo que dice aquí, el grupo funcional se clasifican respectivamente como, en este caso, estaríamos hablando, véanlo muy claramente, me dicen el grupo funcional, veamos los dos compuestos que se me brindan. Ojo, vean esto que está acá, el CO, R y R. Entonces, inmediatamente, esto es una ¿qué? Esto es una cetona. Y si ustedes ven este otro, el COHR, esto es un ácido carboxílico. Entonces, la opción correcta sería la opción D. Igual, como les dije anteriormente, si manejamos esto que está aquí para reconocimiento, entonces nos va a ayudar muchísimo en las diferentes preguntas ligadas a este tipo de ítem. Muy bien, hemos llegado al final del repaso de química. Espero haberles contribuido a su formación y haberles ayudado en esta parte del examen. Para mí ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes. Sí es importante que planteen sus preguntas concretas para nosotros poderles ayudar. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Que tengan un bonito día. El Ministerio de Educación Pública y 13, Costa Rica Televisión, te invitan a repasar para tus exámenes de bachillerato a partir de este martes 23 y hasta el viernes 26 de octubre a las 8 de la mañana y 3 de la tarde. El MEP y el 13 te desean éxitos en estas pruebas. Los grandes fraudes electorales